Justo en Morelia, Michoacán, cientos de ciudadanos se congregaron para demandar justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Elizabeth filtrar la única grabación de cámara que la fiscalía mantenía oculta, un video que, según información interna, fue clasificado como reservado por más de 72 horas debido a su minucioso detalle y a la gélida determinación del sicario que aguardó entre la muchedumbre para ejecutar al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Las tomas capturan los instantes que alteraron el rumbo político de Michoacán. Un joven de entre 17 y 19 años, bajo la influencia de estupefacientes y portando una pistola 9 milímetros, camina entre cientos de familias reunidas en el Festival de Velas. Nadie lo percibe. Nadie imagina el suceso inminente. Hoy, Omar García Harfuch rompe el silencio, expone las grabaciones prohibidas y detalla paso a paso cómo un asesino a sueldo logró infiltrarse en un evento masivo sin ser detectado por ningún cuerpo de seguridad. El caso Uruapan ha conmocionado a todo el país y el nombre de Omar García Harfuch se sitúa nuevamente en el epicentro del diálogo nacional. La Fiscalía de Michoacán validó la autenticidad de las grabaciones que Harfuch decidió hacer públicas para evidenciar que detrás del asesinato de Carlos Manso no se esconde un acto aislado, sino un patrón meticulosamente planeado. El jefe de seguridad más prominente de México sostiene que el material prueba una fisura estructural en la protección de figuras públicas a nivel local. Al mismo tiempo, revela un perfil inédito de sicarios. Jóvenes sin historial delictivo, drogados y manejados como peones sacrificiales. La pregunta que da inicio a este informe es, ¿cómo se recluta a un homicida tan joven y por qué nadie anticipó el ataque? Carlos Manso era un político joven, dinámico y con gran conexión con la ciudadanía. Nacido en Uruapan, se forjó en el servicio público desde los 20 años y logró alcanzar la alcaldía tras una campaña centrada en su discurso contra la infiltración del crimen organizado en la región. En los meses previos a su muerte, Manso denunció en redes sociales el incremento de las extorsiones y la presencia de grupos armados en zonas periféricas. En sus últimas publicaciones, escribió, «No podemos permitir que el miedo nos dicte el camino». Su gestión se enfocó en intentar retomar el control de la policía municipal, fomentar patrullajes vecinales y restringir contratos con empresas bajo sospecha de blanqueo de capitales. No obstante, sus acciones generaron también adversarios poderosos. Dentro del ayuntamiento, había servidores públicos que lo veían como un estorbo y en el ámbito criminal su nombre empezó a circular en mensajes de advertencia. El día de su asesinato, Manso participaba en el Festival de Velas, un acto cultural para honrar la tradición purépecha y promover la concordia. Asistió sin chaleco antibalas, confiando en que su presencia en público bastaría para disuadir cualquier agresión. Nadie imaginó que esa noche, entre luminarias, música y ofrendas, alguien ya había orquestado su muerte con precisión de tipo militar. La jornada del 2 de noviembre comenzó de manera habitual para el presidente municipal de Uruapan. A las 9 de la mañana, Carlos Manso celebró su última reunión de gabinete en la sede del ayuntamiento. Cerca del mediodía, publicó en redes un mensaje conmemorativo por el Día de Muertos, junto a una foto frente a una ofrenda floral dedicada a víctimas de la violencia en Michoacán. A las 17:30, Manso llegó al centro histórico, donde se desarrollaba el Festival de Velas, un evento que congregó a más de 3,000 personas, entre familias, artesanos y músicos. El alcalde saludó a decenas de personas, accedió a fotografías y caminó sin escoltas visibles por los pasajes adornados con flores de cempasúchil y papel picado. A las 20:05, según los registros de video, el joven agresor comenzó a moverse desde una calle adyacente hacia el núcleo de la plaza. Vestía una sudadera blanca, gorra y pantalones de mezclilla. En un momento, se detuvo cerca de la ofrenda principal. A las 20:10, el sicario cruzó una valla de metal por un resquicio entre dos módulos de sonido. En un movimiento ágil y certero, se aproximó a menos de 2 metros de Carlos Manso, extrajo una pistola calibre 9 milímetros y efectuó 7 disparos directos al tórax del alcalde. 3 de ellos resultaron fatales. El desconcierto fue inmediato. La multitud corrió en todas direcciones. Algunos se arrojaron al piso, otros empezaron a gritar buscando a sus hijos o parientes. Manso cayó de bruces y fue asistido por personal de protección civil en los instantes iniciales, aunque ya no reaccionaba. Todo sucedió en menos de 30 segundos. El ataque fue meticuloso. El asesino sabía a quién iba a matar y el momento preciso para hacerlo.
Las grabaciones recuperadas por la Fiscalía General del Estado demuestran que el asesino no actuó por impulso. Desde las 16 horas de ese mismo día, el joven se alojó en un hotel situado a solo 4 cuadras del centro histórico de Uruapan. Las cámaras de vigilancia del establecimiento muestran cómo entró solo, con una mochila al hombro y una expresión serena. Según las autoridades, pagó una sola noche en efectivo y no presentó identificación oficial. A las 17 horas y 45 minutos, el individuo abandonó el hotel vistiendo una camiseta de color negro. Sin embargo, en su recorrido por calles aledañas, fue captado adquiriendo una sudadera blanca en una tienda de ropa casual. 20 minutos después su apariencia era completamente distinta. Entre las 18:30 y las 20 horas, caminó varias veces alrededor del perímetro de la plaza. En al menos 2 ocasiones se detuvo a observar los accesos principales y los puntos de iluminación. Conforme al análisis de los fiscales, esto podría sugerir que estaba buscando áreas sin vigilancia directa o momentos con menor presencia de elementos de seguridad. Lo más alarmante es que nunca mostró nerviosismo. En una de las tomas, incluso se le ve comprando una bebida en un puesto ambulante mientras observa el escenario, donde minutos más tarde se presentaría un grupo musical. Ese grado de serenidad, sumado a su familiaridad con el entorno y la elección de vestimenta blanca para mezclarse con la gente, lleva a las autoridades a sospechar que no actuó en solitario. Arfuch, de hecho, fue el primero en aseverar que el asesino recibió ayuda externa y posiblemente fue guiado en tiempo real. A las 20 horas, 10 minutos y 37 segundos, el atacante se ubicó a menos de 2 metros del presidente municipal. La grabación crucial ahora difundida muestra cómo la víctima está distraída, conversando con un grupo de ciudadanos, mientras su agresor se detiene justo detrás de una valla metálica, esperando el instante exacto para ejecutar la acción. Durante al menos 10 segundos, el joven permanece inmóvil observando a su objetivo. No saca el arma de inmediato. Parece estar esperando una distracción, una indicación o simplemente el punto ciego de los guardias de seguridad. Cuando finalmente cruza el hueco entre 2 módulos de sonido, lo hace en un solo movimiento. La pistola, una 9 milímetros sin número de serie visible, aparece en su mano derecha. Dispara 7 veces con rapidez y precisión. Las detonaciones impactan directamente en el torso y el abdomen de Carlos Manso, quien cae al suelo en cuestión de segundos. Las imágenes muestran cómo la multitud entra en pánico. Padres levantan a sus hijos, algunos corren hacia las salidas, otros se ocultan entre los puestos. Un integrante de Protección Civil intenta auxiliar a Manso, pero también resulta herido en el hombro. Un regidor que se hallaba a pocos metros sufre una herida leve en la pierna. El atacante intenta huir, pero tropieza con una jardinera metálica. En ese momento es interceptado por 2 guardias de seguridad privada y un agente encubierto. Tras un forcejeo breve, el agresor cae y recibe un disparo mortal. La escena culmina con gritos, sirenas y una ciudad en estado de shock. Después de los disparos, el asesino intentó escapar corriendo hacia el área norte de la plaza, donde se encuentran varias salidas secundarias. No obstante, una jardinera metálica colocada como decoración del festival le obstruyó el paso y provocó su caída. Esa caída fue determinante. En ese instante, 3 personas se lanzaron sobre él. Un agente encubierto que ya lo había identificado como sospechoso minutos antes, y 2 guardias de seguridad privada que estaban en el perímetro. El forcejeo fue breve, pero intenso. El atacante todavía tenía el arma en la mano y realizó un disparo al suelo durante el enfrentamiento. Fue entonces cuando uno de los elementos disparó contra la corta distancia. La bala impactó en la parte izquierda del tórax y lo dejó sin vida en el acto. Murió en el lugar. La identidad del agresor sigue sin confirmarse. Su cuerpo no ha sido reclamado y no hay coincidencias en las bases de datos del INE. Los peritos calculan que tenía entre 17 y 19 años. Estaba bajo los efectos de anfetaminas y marihuana. Lucía tatuajes visibles, pero ninguno relacionado directamente con algún grupo criminal conocido. La pistola utilizada en el asesinato de Carlos Manso fue hallada junto al cuerpo del atacante. Se trata de una 9 milímetros de fabricación extranjera, sin número de serie visible y con indicios de haber sido modificada para incrementar la capacidad del cargador. Inmediatamente, la Fiscalía General del Estado envió el arma al laboratorio balístico, donde se realizó un cotejo con el sistema IBIS, una base de datos que registra la huella digital de cada arma a través de los patrones únicos grabados en los casquillos.
Los resultados fueron contundentes. La misma pistola había sido usada en al menos 2 eventos anteriores. El primero, el 16 de octubre, en un doble homicidio registrado en la colonia Tierra y Libertad, donde 2 hombres fueron ejecutados a plena luz del día. El segundo, el 23 de octubre, en un bar de la colonia La Gran Parada, donde 2 empleados fueron baleados. Uno de ellos falleció horas después en el hospital. Esta conexión balística fue esencial para que Omar García Harfuch solicitara la apertura de una investigación federal coordinada. En declaraciones recientes, explicó que el patrón de uso del arma indicaba que no era posesión del agresor, sino que le fue proporcionada para una misión específica. El hecho de que una misma pistola se haya empleado en 3 asesinatos distintos refuerza la teoría de que existe una estructura detrás del crimen. Alguien suministra el arma, selecciona al ejecutor y la recupera si éste sobrevive. En este caso, el sicario no lo logró, pero la red subyacente sigue en operación. Horas después del asesinato, Omar García Harfuch convocó a una reunión de emergencia con autoridades estatales y federales. Desde la sede regional de la SSPC en Morelia, ordenó una serie de operativos simultáneos que se iniciaron la misma noche del ataque. Se intervinieron 5 lugares. 3 hoteles del centro histórico y 2 casas de seguridad previamente identificadas en labores de inteligencia. Las redadas, según fuentes de la Secretaría, no se enfocaron solo en capturar cómplices, sino en asegurar dispositivos electrónicos, registros de entrada y salida y posibles listas de reclutamiento. Harfuch fue categórico en su postura. Ni un solo agresor quedará impune, y si alguien pensó que matar a un alcalde nos haría retroceder, se equivoca. Durante la conferencia de prensa al día siguiente, reveló que en uno de los hoteles se encontraron pertenencias que podrían ser del agresor, incluyendo una libreta con números de contacto codificados, restos de envoltorios con residuos de droga y una identificación escolar con fotografía alterada. Este descubrimiento respalda la hipótesis de que el atacante era parte de una célula de menores de edad entrenada para misiones rápidas. Además, Harfuch solicitó asistencia tecnológica a nivel federal para procesar todos los dispositivos incautados en tiempo récord. Subrayó que los próximos días serán cruciales y advirtió que la captura del cómplice no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Una vez más, Harfuch se posiciona como la figura visible de una estrategia de respuesta inmediata ante el crimen organizado. El impacto del asesinato de Carlos Manzo trascendió las fronteras. El mismo día del atentado, Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México y actual subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó un mensaje en redes sociales manifestando su inquietud por la violencia contra figuras políticas locales en México. En su publicación, Landau ofreció colaboración directa para mejorar los protocolos de protección a funcionarios y apoyar con tecnología de rastreo e inteligencia táctica. Lo más significativo fue la mención explícita de Omar García Harfuch como un actor clave en el futuro inmediato de la seguridad en el país. Horas después, Harfuch respondió de manera diplomática, pero firme: toda cooperación que contribuya a desmantelar estructuras criminales será bienvenida, siempre con respeto a la soberanía nacional y a las leyes mexicanas. Este intercambio ha sido interpretado como un posible primer paso hacia una operación binacional discreta. Fuentes cercanas a la SSPC revelaron que ya se analiza la viabilidad de utilizar herramientas de análisis facial desarrolladas por agencias estadounidenses para identificar a menores reclutados por cárteles en Michoacán. Aunque no existe confirmación oficial, la coordinación entre Harfuch y actores internacionales empieza a delinear una respuesta más amplia que podría modificar la forma en que se combate al crimen organizado juvenil en México. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es la edad del agresor. Según los peritos forenses, tenía entre 17 y 19 años, no poseía registro en el INE, su cuerpo no fue reclamado por familiares y sus tatuajes no coinciden con los de estructuras criminales tradicionales. El informe toxicológico confirmó que había consumido anfetaminas y marihuana poco antes del ataque. Este perfil ha llevado a las autoridades a considerar una hipótesis cada vez más frecuente en zonas de alto riesgo: el empleo de jóvenes reclutados a través de plataformas digitales, principalmente TikTok y Facebook, donde se les ofrece dinero rápido por encargos puntuales. Harfuch ha señalado públicamente esta tendencia como una amenaza nacional emergente. En palabras del secretario: estamos observando cómo los cárteles ya no buscan sicarios experimentados,
sino jóvenes que se presten para una sola acción bajo el efecto de drogas. Sin antecedentes, sin vínculos claros y desechables si algo sale mal. El perfil del atacante encaja perfectamente en este patrón. Su modo de actuar, la calma con la que esperó su momento, el anonimato absoluto y la aparente desconexión con cualquier red conocida apuntan a un proceso de selección específico. Jóvenes invisibles, fáciles de movilizar, fáciles de desaparecer. La Fiscalía ya está examinando su historial digital en busca de conversaciones, videos o mensajes que puedan confirmar si fue reclutado de forma remota. De comprobarse, el caso Manso sería el primero en documentar formalmente el uso de sicarios juveniles captados a través de redes sociales para asesinar a una autoridad de alto nivel en México. Aunque no se ha confirmado una autoría directa, las autoridades manejan 3 líneas de investigación activas. La primera sugiere una represalia directa del crimen organizado, específicamente del cártel de Siquirán, tras operativos recientes en zonas rurales impulsados por el propio Carlos Manso. La segunda línea considera conflictos internos dentro del mismo ayuntamiento. Algunos funcionarios cercanos a Manso habían sido señalados por nexos con empresas fachada y posibles actos de corrupción. La tercera hipótesis plantea un ajuste de cuentas cruzado entre células de los Cárteles Unidos y el CJNG, con Manso como víctima colateral en una guerra territorial encubierta bajo dinámicas políticas. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que el arma empleada en el crimen ya había circulado entre varios casos abiertos, lo que indica una cadena de custodia criminal más extensa. Arfuch ha declarado que ninguna posibilidad será descartada hasta dar con el autor intelectual del asesinato. El homicidio de Carlos Manso ha generado un efecto inmediato en la política de seguridad de Michoacán. En colaboración con la SSPC, Omar García Arfuch anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de protección territorial denominado Cinturón Seguro, enfocado en blindar eventos públicos y zonas de alto riesgo político. Este modelo contempla la instalación de arcos de detección móviles, el uso de vehículos aéreos no tripulados para vigilancia durante actividades masivas y un mayor despliegue de la Guardia Nacional en municipios considerados focos rojos. Arfuch afirmó que no se trata de una reacción simbólica, sino de una estrategia permanente que incluirá inteligencia previa, control de accesos y monitoreo en tiempo real. Además, se reforzarán los protocolos de protección a funcionarios municipales con análisis de riesgo personalizados y rutas de evacuación en caso de emergencia. El mensaje es: ningún presidente municipal debe morir en el ejercicio de su cargo. La muerte de Manso marcó un punto de inflexión en la seguridad local, y Arfuch no tolerará que este crimen se convierta en una estadística más. Según sus propias palabras, el dolor de Uruapan debe traducirse en una acción que impida que esto se repita en cualquier rincón del país. La ejecución de Carlos Manso no solo impactó a Michoacán, sino que desató un debate nacional sobre el perfil cambiante del sicariato en México. Un adolescente drogado, armado y perfectamente instruido, logró evadir dispositivos de seguridad en un evento masivo, disparar 7 veces al presidente municipal y sembrar el terror antes de ser abatido. Hoy, Omar García Arfuch ha planteado una pregunta que muchos eluden. ¿Qué tan profundamente ha calado el crimen organizado en la psique de nuestros jóvenes? ¿Y hasta qué punto estamos preparados para enfrentar esta nueva modalidad de violencia descartable? La historia no concluye aquí. Las investigaciones permanecen abiertas y en los próximos días podrían revelarse audios confidenciales que expongan quién estaba detrás del joven ejecutor. ¿Crees que un menor de edad que asesina a sangre fría debería enfrentar cadena perpetua? Comparte tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte para estar al tanto de la próxima revelación. Esto solo está comenzando.